Y nada, yo voy a introducir a los siguientes ponentes que bueno, nos van a contar esta tarde cada uno desde su área profesional. Y nada, una vez más creo que nos vamos a acercar de tres formas distintas a ver cómo podemos trabajar la salud, el bienestar, la inclusión a través de la naturaleza y el vínculo con las personas. Vamos a comenzar esta mesa con la presentación de Laura Martínez y Marcos Pla, que nos hablarán de Alfafar Camina Vitamina, rutas accesibles para la salud global. Laura está vinculada al área de salud pública y de acción comunitaria en Alfafar. Trabaja como técnica de la UPECA, de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. Y bueno, junto a ella está Marcos Pla, que es pedagogo y profesional del ámbito educativo y ambiental y actualmente coordina Quiros y Educación, que es una comunidad educativa que desarrolla experiencias de educación no formal y educación a la naturaleza. Luego tenemos la suerte de tener aquí a Nazaret Hernández con una ponencia también muy interesante y bastante única. Tejer comunidad a través de la interacción humano-animal y el cuidado de la naturaleza, una oportunidad para ser y pertenecer. Nazaret es fundadora y presidenta de la Fundación Acabal, además de terapeuta ocupacional y educadora social, especializada en el ámbito de la intervención asistida con animales. Y ya por último cerrará la mesa Paco Jareño con la presentación Aventúrate, naturaleza y cambio con personas con problemas de salud mental crónica. Paco es psicólogo del programa Prisma, Salud Mental de la Mancomunidad Camp de Túria, un recurso comunitario centrado en la rehabilitación psicosocial y la inclusión de personas con problemas de salud mental crónica. Dicho esto, yo no le voy a quitar más tiempo a nuestros ponentes y nada, que disfrutemos mucho de esta mesa. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer enorme estar esta tarde aquí en esta mesa, en este primer Congreso Iberoamericano de Intervenciones Terapéuticas basadas en la naturaleza. Sé que me estoy quitando tiempo de mi intervención, pero es que lo tengo que decir. Gracias, Alex, por contar con nosotros desde el principio. Gracias a todas las personas asistentes que estáis aquí, que ya habéis estado por la mañana y que estéis aquí después de comer es muy guay. Gracias a estudiantes que esta tarde me he reencontrado en esta facultad de Psicología donde yo imparto docencia también, soy profesora de esta facultad y es muy chulo estar aquí desde otro ámbito, ¿eh? Cuando he entrado digo, hoy no tengo clase, pero es otro tipo de clase. Bueno, como nos ha presentado Susana, somos Marcos Pla y yo soy Laura Martínez y vamos a ver qué es esto de Alfafar Camina Vitamina. En realidad el programa empezó siendo un proyecto, ahora ya lo llamamos programa porque dentro de lo que empezó siendo un proyecto se han ido generando muchos proyectos y nosotras lo englobamos como un programa y hemos añadido el vitamina y quizá contaremos por qué se ha añadido el vitamina, ¿no? a este programa. Yo me voy a levantar, quiero decir, yo no puedo estar aquí sentada hablando, entonces me voy a levantar. ¿El qué? Puedes decir lo que quieras. Pero me parece feo interrumpir. No, que yo también quería agradecerle a Alex la línea del Congreso. No he podido esta mañana que estaba trabajando, pero organizamos Marta y yo el campamento Félix Rodríguez de la Fuente y yo siempre tenía como lo de, ¿cómo es el sentimiento de culpa del impostor, ¿no? Esto que se llama el impostor, porque yo vengo de la educación y no de la biología. Y yo creo que la hija de Félix entendió muy bien que nosotros entendíamos la educación muy como creo que habéis planteado el Congreso, ¿no? En esa línea. Por eso agradezco un montón todo el trabajo que estáis haciendo de desarrollo, ¿no? Porque eso, para mí la naturaleza siempre ha sido sanadora. Me interesaban, me flipa la naturaleza, dedicamos todos los días, pero me interesaban mucho más el efecto que puede tener la naturaleza en las personas que simplemente contar, ¿no? El mundo natural, que es apasionante. Así que también quería hacer extensivo el agradecimiento, ¿no? por nuestras circunstancias y coordenadas. Ya está, perdón. Bueno, lo primero que... el atril que tampoco me gusta, pero Marcos, quédate tú con el micro.
Vale, lo primero que queríamos muy rápidamente es contextualizar dónde estamos realizando este programa. Venimos de Alfafar. Alfafar es un municipio que está pegando a la ciudad de Valencia y pertenecemos a la comarca del Horta Sud. ¿Por qué esto de contextualizar Alfafar? Un municipio de 23.000 habitantes. Por esto. Porque esta mañana ya se ha hablado de la Dana, ya se ha hablado de este suceso que ocurrió hace 15 meses y que al día siguiente, el día 30 de octubre del 2024, Alfafar y muchos otros municipios se declararon zonas catastróficas. Entonces, el inicio del programa, que fue en el 2022, somos un programa que no tenemos mucho recorrido, hablaba con Juan Comiendo que no llevamos toda la vida haciendo el programa, pero entended que lo que llevamos hecho ha sido muy intenso, sobre todo después de la Dana, ¿vale? Bueno, 2022 marca el inicio de este programa en el municipio de Alfafar, pero en otros municipios de la comarca de la Ribera este programa se viene realizando desde hace mucho más tiempo. Y eso es porque Joan Paredes, médico referente de comunitaria de la zona de la Ribera, empieza a hacer este tipo de iniciativas en Algemesí, en Alcira, en algunos municipios de la Ribera, y empiezan a evidenciar los beneficios para la salud que tienen caminar con las personas. Eso lo empiezan a trasladar a todo el área de salud. Alfafar pertenecemos al área de salud de la Ribera, aunque somos comarca del Horta Sud, pero pertenecemos al Hospital Peset y el Hospital Peset pertenece a esa comarca. En 2022, aquí tenemos una imagen que están Marcos y Amparo, que es la concejala de Sanidad del Ayuntamiento. A mí Amparo me hace un encargo y me dice: a partir de ahora tienes que encargarte de esto tan temido y de lo que yo no tenía ni idea. Yo había estado trabajando, siempre me he dedicado a la prevención de conductas adictivas, algo de idea tenía sobre promoción de hábitos saludables, pero esto era algo nuevo. Y entonces de repente en ese ¿cómo lo hago? Me acuerdo de Marcos. Bendito ese día en que me acordé de Marcos. Y a partir de ese momento en el que yo le llamo y le propongo arrancar con el proyecto desde cero y me dice que sí, pues hasta hoy y hasta dentro de muchos años. Entonces, para nosotros, para Marcos y para mí, 2022, en abril es cuando empezamos a pensar el proyecto, empezamos a patear. Por eso tenéis imágenes de la Marchal de la Albufera, porque Alfafar tiene extensión en la Marchal de la Albufera. Y sobre todo Marcos ya empieza a patear el pueblo buscando rutas urbanas donde poder practicar esto de las caminatas. Hoy me he ido a hacer, vale. Encontramos evidencias científicas, porque claro, partir de la nada las encontramos. Siguiendo a Nazaret Castellanos, podemos encontrar evidencias científicas de que efectivamente la práctica deportiva, y no hace falta que sea de alta intensidad, la OMS recomienda 2 días a la semana de salir a caminar, ya tiene efectos positivos en la salud. Luego, después de esta, me encontré con esta, y este me pareció todavía más interesante, porque yo vengo del ámbito deportivo, a mí me gusta mucho la montaña, salir a correr por la montaña, ahora ya no lo hago tanto, pero venía de esa práctica deportiva, ¿no?, de correr por la montaña, y de repente me encuentro con que, ostras, que esto también tiene evidencia científica, también está relacionado, ¿no?, con el bienestar emocional y sobre pues, el estrés, el miedo. Y esto es lo que ya nos hemos tatuado Marcos y yo a fuego, y ya hemos interiorizado que además de todos estos beneficios de caminar, hay muchísimos más. Pero para nosotras es lo más importante de todo esto, es la comunidad que se ha creado en Alfafar Camina, que ahora os hablaremos de ella. Bueno, los objetivos del programa. Los objetivos del programa: mejorar la salud física, y os pongo en negrita, y el bienestar emocional. Imaginaros después de una catástrofe como fue la Dana, esto lo importante que ha sido para las personas que venían regularmente a caminar y personas que se han ido incorporando al programa. Pero fomentar la socialización,
crear tejido social, comunitario, redes, esto para nosotros es importantísimo. Porque lo comentaba también en la comida con Juan, salir a caminar es tan económico. No necesitas nada más que unas zapatillas, bloquearte la mañana o bloquearte la tarde y salir a caminar. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Alfafar Camina es que salen a caminar una hora. Ahora os contaremos que no solamente salimos nosotros a caminar, también está el centro de salud involucrado en este programa. Pero es que después de caminar se van a tomar el café y se quedan celebrando el cumpleaños. Y eso es maravilloso. O nos invitan a nosotros también a sus eventos. Y es maravilloso ver cómo personas que viven solas, que han enviudado, que llevan muchos años en casa, ¿no?, viendo la tele, han salido de su casa y han encontrado un lugar en este mundo, y que la mayoría de ellas son personas mayores. Entonces, a lo mejor para las personas más jóvenes es más fácil salir de casa, pero para ellas no. Bueno, esto lo paso así rápido. El perfil de las personas que vienen a caminar es para toda la población, pero es cierto que al final las personas que vienen mayoritariamente son personas mayores, personas que están jubiladas, aunque incidimos mucho y trabajamos con SASEM, con enfermedad mental grave, para que vengan estas personas también a Alfafar Camina. Muchas veces desde la UCA o desde la UPK, personas que están en proceso de deshabituación tabáquica. En esos procesos de desintoxicación también recomendamos que vengan a caminar. Bueno, la edad media, he hecho una estimación, 72 años. Tenemos personas de 80, 81, 85, tenemos personas de 60 también, pero la edad media son 72 años, más o menos. Y el 95% de las personas que vienen a caminar son mujeres. Los hombres nos está costando muchísimo que dejen el dominó o la petanca. Y muchas veces, esto es así risa, pero Marcos y yo lo hablamos, de qué manera podemos hacerlo. Porque al final los hombres que vienen a caminar vienen porque vienen acompañando a sus mujeres. Y no sé, algún día nos plantaremos en el centro de jubilados y no sé, algo haremos, ¿no?, para animarles a que dejen el dominó ese ratito y que se vengan a caminar. Pero bueno, todavía no lo hemos pensado. Marcos, ¿me puedes cortar cuando quieras? Tú cuando veas esto, cuéntalo tú. Vale. Bueno, el equipo profesional, como os decía antes, tenemos la coordinación desde arriba, por así decirlo, del Centro de Salud Pública de Alzira. Luego trabajamos directamente en el programa desde el Ayuntamiento de Alfafar, Marcos. Está la concejala, que de vez en cuando también viene y se involucra, y luego estoy yo, que soy educadora social de formación. Y desde el centro de salud tenemos enfermeras, médicas, algunas que también vienen, y el trabajador social del centro de salud, que también está bastante motivado. Esto sí que te lo dejo a ti, porque Alfafar Camina no es solo salir a caminar. Y eso fue algo que en el inicio Marcos ya me dijo: oye, Laura, está genial esto que me estás contando. Yo sabía que había un pero. Y ese pero es lo que creemos que diferencia Alfafar Camina de Sedaví Camina, de Alchemesí Camina, que son ese trabajo que Marcos hace maravilloso de las pildoritas de naturaleza. Y ahora sí que te dejo que lo expliques tú. Vale. Sí, la cosa es... Ahora lo he entendido. La cosa es la siguiente, que cuando efectivamente me encargo de diseñar las rutas, hay otras empresas que se dedican como a eso, a hacer itinerarios, a hacer el tema de la señalética, y es un trabajo súper interesante. Pero lo nuestro es la comunicación, contar historias de naturaleza para enamorar, ¿no? Un poco a lo Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, diseñar las rutas y ya está, porque al principio solo era diseñarlas, presentarlas y se acabó. Luego, pues hasta hoy, ¿no? Que eso es una felicidad enorme que tenemos. Pero entonces le pedí que, ya que hacíamos las rutas, que si podíamos poner en valor en ese diseño las cosas de naturaleza y ecología que tenían dentro del municipio, para que más gente lo pudiese conocer. Ya había una ruta de los edificios culturales, más no sé qué, que la tiene que haber, por supuesto, pero no había nada de naturaleza, ¿no? Y entonces, ahora que mola, que te va dando cancha ahí como a todo, por eso yo creo que hemos podido llegar tan lejos, pues dijo que sí. Como luego aquello gustó tanto y entonces empezamos a caminar casi todos los días de la semana, pues nos inventamos esta historia
historia que eran las pildoritas de naturaleza. Oye, vamos a caminar, pero vamos a pararnos un par de veces en sitios seguros y amplios para contar historias de naturaleza que sobre todo hablen de la naturaleza, esa enorme desconocida, la naturaleza urbana, ¿no? Que normalmente tanto niños como adultos la naturaleza que más conocen son los leones, las jirafas, no sé qué, pero un avión común ¿qué es? ¿O qué es ese nido de barro debajo de los balcones de golondrina? Pues no, son de aviones comunes, ¿no? Entonces, durante estos 3 años les hemos descubierto a esas otras vecinas salvajes que en este caso hay en Alfafar, ¿no? Y para mi sorpresa y felicidad, lo acogen con el mismo entusiasmo que los chiquillos pequeños, ¿no? Y entonces te preguntan, te dicen, y no solamente eso, sino que te empiezan a traer cadáveres, como los chiquillos, ¿no? Como los gatos. Te empiezan a traer un huevo que se han encontrado por ahí de pájaro, te traen un nido, te traen en frasquitos y en un romero, un no sé qué. Y genial porque entonces amplifica esa pasión y esa idea de entusiasmarnos con la vida natural, que un poco con cadenas, pero seguimos teniendo la ciudad si te fijas, ¿no? Entonces, eso ha sido una pasada. Esas pildoritas, además, ese pararnos, nos viene muy bien con la idea de que es... y ahí también se explica, hay varias cosas que contar de cómo lo hemos entendido en Alfafar y cómo se entiende en otros sitios, sin mejor ni peor, sino cosas que simplemente nos han ido bien, ¿vale? Pero al parar nos viene bien como para que, digamos que la gente que anda un poquito más despacito se pueda unir y no quede como que te vas parando todo el rato para esperarlos, que eso, aunque no sea culpa tuya ir despacito, porque llega una edad en la que a lo mejor no puedes ir tan rápido, que no te sientas mal. Hemos parado porque vamos a contar una cosa, pero de paso te enganchas otra vez, ¿no? Que es una cosa que hemos insistido, perfecto, que hemos insistido mucho durante este tiempo, que era un grupo que, digamos, no era una marcha deportiva, y esa es la gran diferencia. En otros municipios se contrata un perfil para, bueno, en algunos municipios no se ha contratado nada, es como sálvese quien pueda, y en otros sitios se ha contratado un perfil como más, hacen estiramientos y cosas, y está bien, ¿eh? Pero en verdad es un paseo, o sea, no andamos más rápido que cuando van a comprar el pan. No hace falta, en mi opinión, ¿no? O sea, para hacer una práctica deportiva, por supuesto, no te vayas a lesionar. Pero es que esto es ir a comprar el pan, no vamos más rápido. Y entonces, ese que no te hace falta nada que decía Laura, no te hace falta ninguna equipación ni nada, más esas historietas que encima aportamos ese valor, que es que no solamente voy a andar, sino que me acabo aprendiendo más cosas y que encima me siento menos solo, menos sola, porque conozco un montón de gente, creo que es la historia. Y por el tiempo que ¿puedo contar de la Dana? Mira. Vale, porque, claro, en este proyecto en concreto pasa otra cosa. Ahora yo vengo de la Marjal de Almenara, pero yo no soy de Almenara, yo soy de Massanassa, que en esos pueblos ya sabéis que pones un pie aquí y es Alfafar, otro aquí es Massanassa, otro ahí es Paiporta y te caes en Catarroja, ¿no? Entonces no sabes dónde empiezan los pueblos. Entonces soy vecino de allí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que aquella noche que Marta, no sé dónde está, y yo pues casi no estamos aquí, como tanta gente, y hubo gente que ya sabéis lo que pasó, pues una vez pudimos bajar de los sitios que nos encaramamos para poder contarlo, pues lo bonito de esta historia es que no son participantes de una actividad para la que te han contratado. Al pasar del tiempo y tal como lo hemos estado planteando, son familia, ¿no? Y entonces, cuando tenías el riesgo de que tu familia igual no estuviese, pues nos fuimos a buscarla y entonces yo me quedé atrapado en un sitio y de vuelta a casa, cuando ya sabía que Marta estaba bien y había recuperado a mi perrita, que esa es otra película, nos fuimos al famoso Parque Alcosa, al barrio Orba, empecé a pegar gritos, ¿no? A las mujeres que sabía más o menos dónde vivían, Pepita, ¿estás bien? Sí, la han subido al primer piso y así, ¿no? Y eso, de alguna manera, marcó los siguientes días y el arranque del proyecto, que algunos tardaron meses en volver, y no lo digo una vez ni mejor ni peor, simplemente por cómo lo estamos viendo, que creo que es muy explicativo. Nosotros a los 12 días volvimos, pero no a caminar, porque no se podía caminar. De hecho, cuando al mes y algo sí que empezamos a caminar, yo iba adelante, pero no para guiar el grupo, porque ya se lo saben, andamos siempre por el mismo sitio. Iba quitando cosas de en medio para que no se cayesen, ¿no? Porque aquello... ya lo sabéis, ¿no? Era la jungla. Y entonces, digamos que este proyecto nos ayudó como a que el dolor fuese compartido, porque de alguna manera, digamos que lo estabas compartiendo si acaso con tu familia, pero mucha de esta gente no tiene familia o no tiene una familia viable con la que compartir, ni en aquel momento ni en el día a día. Y durante esos días, y espero que antes y después, pero sobre todo durante esos días, nos convertimos en comunidad, en familia extendida. Y de aquella manera no es que solucionase el desastre, porque por ejemplo esta mujer que es amiga, después de todo esto, perdió su casa, todo. Y cuando digo todo, es todo. Imaginaos perder todo.
¿vale? Y acabo ya, pues digamos que pesó un poco menos al poder compartirlo a los hombros de todo el mundo. Y ya está. Esto es lo que ha tenido Alfafar Camina después de la Dana, que se ha convertido en una herramienta poderosísima de intervención comunitaria. Y bueno, a fecha de hoy, como dice Marcos, volvimos a vernos el 12 de noviembre en un contexto que mi jefa me decía, pero ¿cómo vais a quedar el Alfafar Camina si estamos en otras cosas? Porque era necesario volver a vernos, porque era necesario abrazarnos y poder mirarnos a los ojos en esas circunstancias. Bueno, muy rápido, que Susana, si no, me fulmina. Bueno, esto es otra estrategia después de la Dana. Creamos un pasaporte Camina donde se sella todas las veces que vienen a caminar, y lo queríamos también mostrar, pero ¿puede ser un programa de rutas saludables basadas en la caminabilidad de una intervención terapéutica? Sí, no hace falta. Os iba a dejar unos segundos, pero os contesto rápido. Las experiencias en la naturaleza, no solamente tenemos rutas urbanas, también hacemos rutas extraordinarias, y ahí Marcos y yo vamos sacando destinos, sitios, vivencias para ellas y para ellos. Marchal de la Albufera, Vía Verde Oropesa, nos da igual mar, nos da igual montaña. Te miro a ti por el mar, porque cuando te escuchaba esta mañana me acordaba de que muchas de ellas nos decían que hacía muchos años que no veían el mar. Entonces eso es demoledor. Estuvimos en el nacimiento del río Cuervo, hemos estado en muchos lugares, y la última, si me permitís, todo esto son imágenes, hemos estado en Albarracín en noviembre del 25 y en febrero del 26 con 110 personas, y su concepto de Albarracín era ¡ay, qué bonito el pueblo! Falso. Ruta de las pinturas rupestres. Adaptadísima, alta montaña, nieve, bueno, fantástico, ha sido una experiencia maravillosa para ellas, y fijaros, es que, y son personas que muchas de ellas incluso van con muleta, pero ahí van, ¿sí? Ya. Si nos permitís un minuto, que os ponemos un vídeo, porque me aprovecho de la confianza que nos tenemos, pero no podíamos despedirnos sin traeros una parte de ellas. Y ellas queríamos que estuvieran aquí presentes en esta tarde. Sí. Prometido. La naturaleza a mí me aporta todo. Estas salidas pues las encuentro muy positivas, y sinceramente quiero repetir. La naturaleza es todo, porque aquí te oxigena y te da vida. Estas salidas me dan vida, me dan vitaminas, me dan ganas de vivir, me dan ganas de disfrutar de la naturaleza y de todas las personas que nos conocemos, que nos llevamos de... Al estar en contacto con la naturaleza se liberan una serie de sustancias, endorfina, dopamina, que producen mucho bienestar. No solo lo que hacemos acompañarnos físicamente, sino el tema de la salud mental y ir en grupo es esencial para nosotros. La naturaleza es la base de la vida, es maravillosa y es lo que nos da más vida para seguir. Muchísimas gracias por haber contado con nosotras para poder compartir una parte de este programa. Adiós. Os había dicho que era breve, pero no podían faltar algunas de las 100 personas que vienen todas las semanas a caminar. Sin ellas, este programa no sería posible. Gracias.
Bueno, buenas tardes. ¿Empieza el tiempo? Vale, empieza. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, tejer comunidad a través de la interacción humano-animal y el cuidado de la naturaleza, una oportunidad para ser y pertenecer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu comunidad? Mirad, bueno, yo pertenezco a la Fundación Acabá y llevamos casi 19 años promoviendo programas de interacción humano-animal y en todo este tiempo, pues, creedme que nos ha dado, ¿no?, para reflexionar las prácticas que hemos desarrollado y bueno, pues uno va cambiando, ¿no?, la mirada en cómo involucra a los animales y en cómo cada vez más estamos incorporando los contextos de naturaleza para trabajar con los colectivos con los que trabajamos. La realidad con la que nos encontramos desde siempre es que nosotros sobre todo trabajamos con colectivos de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, y es que en realidad los profesionales proponemos pocas oportunidades para que las personas sientan que forman parte de la comunidad, ¿no? Nuestras propuestas son muy rehabilitadoras, ¿no? Son propuestas que implican recibir y no tanto dar, ¿no? Y yo creo que ponemos poco sentido crítico en esto, ¿no? Desde un modelo experto, ¿no?, que nos otorga el título que tenemos, proponemos actividades que muchas veces están vacías de sentido y no están dibujadas pensando en quiénes son las personas con las que vamos a trabajar, ni siquiera en qué mundo, ¿no?, en qué comunidad viven. Entonces, desde esta reflexión, en la Fundación, pues cada vez nuestros programas van teniendo esta naturaleza, nunca mejor dicho, que busca devolverle a las personas que participan en los programas un reflejo de ellas mismas, de que son personas valiosas y de que son personas que van más allá de los diagnósticos, ¿no? Y es un poco de lo que vengo hoy a compartir. Porque los relatos, ¿no?, y las historias de las personas con las que trabajamos están carentes de oportunidades de haberse sentido útiles, de haber sido personas significativas para otras personas, ¿no? Sí, han estado en muchos centros, han recibido muchas terapias, han pasado por muchas manos de profesionales, pero en su identidad tienen poco que contar respecto a cuánto han hecho por los demás, ¿vale? Y la realidad es que, o lo que un poco estamos descubriendo nosotras, es que el cuidado de los animales que están en situación de desprotección y el cuidado de los entornos naturales nos ofrece una oportunidad muy potente para devolver ese reflejo, ¿no? Siempre que hacemos algo, en este mismo momento, todos continuamente estamos teniendo una imagen en el espejo que nos dice qué tal lo hemos hecho, ¿no? Cuando yo me vaya aquí diré, bueno, pues estaba nerviosa, oye, pues he sabido explicarlo, oye, he manejado bien los tiempos, ¿no? Y vamos construyendo nuestro autoconcepto y nuestra identidad fruto de esos reflejos. Pero en los colectivos, ¿no?, de personas con discapacidad, primero, las oportunidades de vivir y de experimentar son pocas, bastante reducidas o siempre las mismas o en los mismos entornos o con la misma gente, y para colmo las oportunidades que tienen, la naturaleza de las actividades que proponemos los profesionales pues no les permiten tener este reflejo, ¿vale? ¿Dónde apoyarnos para actuar, ¿no? Porque al final esto uno no lo puede, uno se sostiene, ¿no?, se fundamenta en teorías, en paradigmas que te van diciendo, esto me resuena, por aquí va, ¿no? Para mí yo creo que el primer punto sería derechos. Ojalá los profesionales construyésemos todas las propuestas que hacemos desde la perspectiva de los derechos, ¿no?, los que nos concedemos a nosotros y que a veces cuando pensamos en las personas con las que trabajamos no los tenemos tan en cuenta, ¿no?, para con ellos. Uno de los derechos, ¿no?, derecho a vivir y a participar plenamente en la comunidad. No se trata de integrar a nadie, sino de construir comunidades que no funcionen sin todas las personas. O sea, si hay personas que se quedan fuera, algo pasa, ¿no? Y lo que no vale es decir, no, es que tiene tanta discapacidad que es que no puede formar parte, ¿no? No vale hacer responsable a las personas de que no forman parte. Tenemos que darle una vuelta, ¿no?, de qué oportunidades podemos crear para que todos podamos formar parte. Vale, otro de los pilares que a mí me han servido para reflexionar, este es muy reciente, del 2022, que es el paradigma de la ciudadanía compartida. Fijaos, veníamos de un modelo
bueno, el primer modelo asistencial, ¿no? Que las personas, cuidados básicos, esto desafortunadamente sigue existiendo, ¿no? En muchos recursos, que estén limpias, que coman, ¿no? En los horarios que tienen y poco más, ¿no? Si en su día no tienen oportunidades de implicarse en cosas, ¿no? En actividades satisfactorias que les hablen de quiénes son, esto importa menos. Con que coman y estén limpias, suficiente. Bueno, pues afortunadamente esto ha ido evolucionando, aunque os digo que esto sigue vigente. Pasamos a otro modelo en el que el objetivo de los profesionales era crear habilidades, que aprenda como terapeuta ocupacional, que aprenda a poner la lavadora, que aprenda a comunicarse, Y ahora esto ya hemos trascendido esto, ¿no? Por supuesto, todos tenemos que ir creciendo, ¿no? En las habilidades que tenemos, pero hay otro matiz, que es que generemos oportunidades para que las personas sean y pertenezcan, ¿no? Esta idea del paradigma de la ciudadanía compartida. A lo mejor no importa tanto que la persona sepa poner la lavadora o se pueda vestir sola, ¿no? Este concepto de la autonomía que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y profesionales enfocados en que las personas hagan las cosas solas, ¿no? Pues esto quizá no es tan importante y es mucho más importante que las personas se sientan parte y que las personas sean reconocidas y que las personas sean valiosas, que luego necesitan apoyos para todo lo que tengan que hacer todo el día, ¿vale? Pues esos apoyos se ofrecen. Bueno, pues en esto de ir, ¿no? Dándole vueltas a lo que hacíamos en la Fundación, bueno, nos encontramos con el paradigma de la ciudadanía compartida y decimos, por aquí es. Y luego ahí, permitidme que comparta una autora, bueno, para mí muy inspiradora en el ámbito de la ciencia de la ocupación, que es Anne Wilcock. Ella habla de la salud desde una perspectiva ocupacional, ¿no? Y dice que aquellas cosas en las que nos implicamos obviamente tienen una vinculación directa con la salud y lo construye en 4 dimensiones, ¿no? Dice, oye, las cosas que nos implicamos, bueno, ¿no? Nos permiten hacer, ahora dibujo esto un poco mejor, nos permiten ser, nos permiten pertenecer y nos permiten llegar a ser, o sea, transformarnos, ¿no? Tener un proyecto que a través de algo que estoy haciendo, eso me va a permitir, bueno, pues ser una persona diferente a la que soy. Y en esa idea de Wilcock, claro, cuidar el planeta se plantea como una alternativa muy potente y os diría que perfecta para poder incidir en esas 4 dimensiones. En el doing, el hacer, podemos limpiar, podemos reforestar, podemos curar, podemos alimentar, podemos proteger, ¿no? Y esto seguro que tiene un montón de cosas más que podríamos hacer. En el being, en el ser, a través de esas actividades en las que las personas con las que trabajamos se van a implicar, pues las personas se pueden sentir, ¿no? Saliendo de ese diagnóstico, saliendo de soy residente de tal residencia, soy interno de tal sitio, soy, ¿no? Y toda mi identidad se construye a partir de un diagnóstico, porque toda la comunidad solo me reconoce desde ese diagnóstico. Podemos ser cuidadores, ser voluntarios, sentirnos útil, sentir que salgo de esa etiqueta de paciente que tan terrible me parece, ¿no? Y me puedo sentir una persona más y que lo que me vincula con la comunidad no es mi diagnóstico, sino es lo que nos preocupa a todas las personas, que el planeta en el que vivimos pues esté un poquito mejor, ¿no? Sentir, ¿no? que bueno, que soy importante, que lo que yo hago tiene un impacto. Esta es otra. ¿Cuántas de las propuestas que planteamos los profesionales las diseñamos pensando en el impacto que va a tener en la comunidad en la que vive esa persona que va a participar? Y creo que ahí todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Que cuestionarnos los equipos. Luego tenemos el belonging, pertenecer, ¿no? Que chulo lo que compartían Laura y Marcos, ¿no? Que es caminar es la excusa, ¿no? Al final es el formar parte y cómo esto emerge en una situación de altísima vulnerabilidad con la Dana, ¿no? Ostras, si de verdad si escuchásemos los pocos espacios en los que las personas con discapacidad sienten que pertenecen, nos parecería terrible, ¿no? Entre nosotros seguro que nos ponemos a compartir y encontramos un montón de espacios de los que somos parte, que nos hacen, ¿no? Tener una vida con sentido y sentirnos, ¿no? que contamos para alguien. Entonces, ¿cómo a través de las actividades de cuidado del planeta podemos hacerle sentir a alguien que forma parte, que pertenece? Y el becoming, llegar a ser, cómo son de transformadoras, ¿no? Cómo gracias a esta experiencia me descubro a mí misma. Es que al final somos quienes somos y
sabemos identificarnos fruto de las experiencias que tenemos. Todos en nuestras mochilas tenemos un montón de historias que nos han permitido decir, esta es Naza, con sus luces y sus sombras, pero también con su talento. Yo he descubierto mi talento haciendo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen muy pocas oportunidades para hacer? ¿Cómo se descubren? ¿Cómo mejoran sus capacidades? ¿No? ¿Cómo desarrollan nuevas? ¿No? Entonces, aquí tenemos el becoming, el llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, me veo más capaz que antes, ya no soy la misma persona que antes de empezar, ¿no? Estas son las respuestas que nos encontraríamos en estas propuestas que haríamos. Os quiero compartir para que no me vea... ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, fatal. Vale, nada, esto luego, hacerle una foto hace poco... os digo unos meses que me encontré esta escala. Es la versión adaptada en español, interesante para poder aplicarla, porque se me ocurría, tengo una pregunta luego para haceros, que es, ¿habéis investigado el impacto? Y, vale, pues genial, porque esto hay que difundirlo, ¿no? En términos de investigación. Pues esta escala, estamos haciendo una investigación ahora, y es, ojalá las propuestas que hiciéramos, pero no solo desde terapia ocupacional, desde todas las profesiones, tuvieran en cuenta que la naturaleza de las actividades que proponemos, las que sean, con animales, en contextos de naturaleza, a través de la música, de las artes, como fuera, tuvieran en cuenta estos elementos, ¿no? Las actividades que hago me ayudan a cuidar de mí mismo, reflejan el tipo de persona que soy, expresan mi creatividad, me siento satisfecho con los resultados que obtengo de toda esa energía que pongo en lo que me propone el profesional. Estoy satisfecha con los resultados porque, os digo una cosa, hago un paréntesis, yo también voy a decir, oye, con la confianza que tengo quiero más tiempo, que lo sepáis, porque no me da tiempo. Fijaos, la que está aquí y ahora defiende esto, yo he trabajado en salud mental 5 o 6 años y a los terapeutas ocupacionales nos piden que les enseñemos, entre otras cosas, tareas del hogar, ¿vale? A la gente. Y entonces yo hacía un taller de gestión y mantenimiento del hogar y entonces un día tocaba planchar. Yo no tengo ni idea de planchar, solo he planchado cuando tenía una cita y mi madre no estaba, ¿no? Cuando vivía con ella, ¿no? O cuando en el trabajo he tenido que llevar, pues eso, ropa no arrugada. Pues yo les proponía a mis usuarios planchar, ¿no? Y teníamos un canasto en el centro con ropa de no sé quién, arrugadísima, y íbamos por turnos. Venga, Laura, ahora sal tú, plancha esta camiseta. Venga, Marcos, ahora sal tú, plancha esta camiseta. Terminaba el taller, ¿y qué hacíamos con esa ropa? Al canasto, ¿vale? O sea, no hay peor forma de hacerle sentir a alguien que está perdiendo el tiempo proponiendo actividades cero transformadoras y con cero sentido. Entonces, bueno, o sea, que os lo dice una que se revisa y dice, madre mía, esto claro, no lo haría jamás, ¿no? Entonces, bueno, quedaos con esto porque si dotamos a nuestras actividades de elementos que se acerquen a lo que propone la EDIAS, ostras, vamos a impactar muchísimo más. Bueno, paso rápido. Dice, al final la conservación del territorio y el cuidado de los animales no son actividades terapéuticas en un sentido clásico, son ocupaciones con un impacto real en la comunidad, ¿vale? Y esto tiene muchísimo poder, ¿vale? Para mí es donde radica el poder de estas actividades. Os voy a contar rápidamente 2 proyectos que hemos hecho en la Fundación. Acoge un pajarito. Esto lo hemos hecho en colaboración con otras entidades. Mirad, en mayo, junio, cuando empieza a hacer mucho calor, se caen muchas aves huérfanas muchas aves de los árboles. Y hay algunas que si no las cuidamos directamente se mueren. La mayoría de la especie más frecuente son los vencejos, también hay gorriones, pero sobre todo vencejos. Bueno, pues Simbiosis puso en marcha un voluntariado de cuidado de aves huérfanas y en su segunda edición, creo, se puso en contacto con la Fundación para ofrecerles actividad a los colectivos con los que nosotros trabajamos. Claro, nos pareció súper potente, decir, ostras, no, los que siempre son cuidados ahora van a ser los que cuidan y además gracias a estar 2 o 3 semanas, cuidado que tiene tela, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, cada 2 horas y media tienes que darle grillos a los que les tienes que arrancar entre las patas, ¿vale? Pero bueno, uno se desensibiliza, todo porque este ave salga adelante, ¿no? Bueno, entonces estás unas semanas alimentando y llega un día en que ese ave que gracias a tu esfuerzo, algo hecho, vale, a tu esfuerzo, ¿no? A tu constancia todos esos días, de lunes a domingo, hay un día que haces así y vuela. ¡Wow! Esto es muy potente, ¿vale? Porque fijaos, es que venimos de hacer fichas de estimulación cognitiva, ¿vale?
y gerontogimnasia con una pica así, que no digo que esté mal, pero me quedo con Alfafar camina, ¿vale? Ya os digo, que con todo el amor y una que hacía planchar para nada, ¿eh? O sea, que desde ahí, pero sí que creo que hay que tener un sentido crítico. Yo siempre digo, Nanza, ¿a ti te gustaría estar en el otro lado? Y muchos talleres que yo hacía, o sea, entiendo que la gente se fugara del centro, ¿eh? Entonces, solo cuando digo, sí, a mí me gustaría estar al otro lado, creo que lo que estoy proponiendo o estamos proponiendo tiene sentido, es real, es auténtico, vale, pues entonces vamos adelante, ¿no? Vale. Sé que no me queda nada. Sí. Otro. Recupérate, recupérame. Este lo hemos hecho en el último trimestre del 2025. Hemos trabajado con personas con VIH, con muchísimo estigma. Ya sabéis que es uno de los colectivos, ¿no? con mayor estigma. Y lo hemos hecho combinando dos actividades. Empiezo por la de abajo. Tenemos un proyecto, bueno, la sede de la fundación está en la calle Turia 60 y tenemos la fábrica de huellas, que es un cat café, una cafetería con gatos. Bueno, al final el café es la excusa, ¿no? Lo importante es visibilizar gatos adultos que buscan adopción, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto ha combinado actividades de interacción con los gatos, actividades de enriquecimiento ambiental para mejorar, ¿no?, el bienestar animal de esta colonia de gatos en adopción, y luego recuperación de espacios naturales con limpieza de playas. Bueno, son proyectos bidireccionales, ¿no? Cuidando el planeta, me estoy cuidando a mí. Y es esta idea de las personas pasan de ser beneficiarios a ser agentes del cambio, ¿no? Este cambio de rol. Vale, ¿qué tienen en común? ¿No? Pues al final que el cuidado del animal o la naturaleza es el fin, pero también nos sirve como puente. ¿Vale? Como puente para generar nuevos roles e identidad. Que me miro al espejo y lo que me devuelve el espejo es que lo que he hecho hoy es importante. ¿Vale? Las fichas son importantes, pero esto es más importante. ¿Vale? Me hace sentirme más importante. ¿Por qué? Porque además hay un montón de personas que me dicen, Naza, esto que has hecho es importante, ¿no? La comunidad me dice, esto que has hecho es importante, estos 80 pajaritos que han salido adelante, estos metros de playa que hemos limpiado, ¿no? El plástico que hemos retirado que no se lo han comido los peces, esto es importante, ¿vale? Y tiene un impacto real, ¿vale? Que podemos contar. Porque hay veces que los profesionales hacemos cosas como de mentirijilla, ¿no? Para que las personas se sientan útiles, se crean útiles. No que lo sean de verdad, sino que lo parezca. Ostras, esto no, por favor, ¿no? Bueno, sí. Vale. Perdón, no te preocupes. Como yo soy el último, vamos a ir recortando. Vale, gracias. Recortamos de la de Alex, ¿vale? Bueno, dice, la vulnerabilidad del otro hace que el rol sea reconocido y que no sea simulado, ¿no? Esto es, bueno, un poco lo que os decía. Y al final, fijaos, os decía, nos han inculcado que los objetivos de los programas tienen que ser favorecer la autonomía. No. Es que los seres humanos no somos autónomos, somos interdependientes. Y qué bonito generar estas oportunidades para que también alguien dependa de mí, ¿no? De personas que nadie depende de ellas. Ellas son las que dependientes de todos los demás, ¿no? De las organizaciones, los sistemas, pero nadie depende de ellos. Bueno, pues generar fenómenos de interdependencia. Abogamos por esto. Vale, al final la pregunta sería, ¿estamos diseñando oportunidades para que las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad sean necesarias o solo para que estén ocupadas? Yo me acuerdo con mucho cariño una directora de centro que me decía, Naza, no quiero gente por los pasillos, que estén haciendo lo que sea. Esto es lo contrario a lo que defendemos, ¿no?, en terapia ocupacional. Tejer comunidades, termino con esto ya, requiere todos los hilos. Si algunos no se usan, el tejido tiene agujeros y nadie pertenece del todo a una comunidad con agujeros. La naturaleza y los animales nos ofrecen ese marco donde ningún hilo sobra. No aplaudáis todavía. Porque yo también quiero poner un vídeo. ¿Vale? Solo por ponerle imágenes tardaremos. Voy a poner, mira, tenía dos opciones, corto o largo. Voy a poner el corto. Este es el de Recupérate, recupérame, con personas con VIH, un poco porque veáis los...
una de las cosas que hacíamos era, después de la limpieza de playas, de comer, nos lo llevamos a dar un paseo en barca por la Albufera. Una toma de conciencia y conocimiento del entorno. En la medida en la que lo conocemos más, lo vamos a querer más y lo vamos a respetar más. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Ahí lo tienes. Hola. El ratón no va, ¿no? No va. Utiliza el trap. Ok. Se ve, ¿no? Vivo con miedo. Si ya estaba nervioso, 4 minutos para hacer la charla. Tengo un vídeo de 3, ¿vale? Así que, hola, soy Paco y entro el vídeo, ¿no? Hay confianza. Bueno, lo dicho, estoy un poco nervioso. Sé que me siento como en casa y en lugar seguro, pero bueno, estas cosas, quieras o no, imponen. Me llamo Paco, soy psicólogo del programa Prisma de la Mancomunitat Camp de Túria y vengo a hablaros de esta nuestra aventura, casualmente. ¿Qué es Prisma? Prisma es un programa de rehabilitación e inserción en salud mental que trabaja con toda la población de los 17 municipios que conforman la Mancomunitat Camp de Túria. Nace en 2018, previo a la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, con lo cual en aquel momento no estábamos enmarcados en nada, era algo voluntariamente político y desde que se confecciona la ley estamos contemplados como un programa dentro de atención primaria de carácter específico, un programa de promoción en la autonomía. No sé si estáis todos y todas familiarizados con lo que es una mancomunitat. Yo no lo sabía hasta que entré. Una mancomunitat es una entidad pública, es una agrupación voluntaria de municipios. En este caso, la Mancomunitat Camp de Túria está conformada por 17 municipios de toda la comarca Camp de Túria. En total, alrededor de unas 170.000 personas, que está al noroeste, donde la sede está en Llíria y contempla municipios desde San Antonio Benajever, La Liana, hasta Gàtova, Loriguilla, Olocau, etc. ¿Vale? Lo he dicho, empezamos en 2019, no fue un comienzo fácil porque no sé si sabéis que la salud mental apenas existía previa a la pandemia. Entonces, cuando mi presidenta propuso el crear un programa de salud mental, la respuesta fue de tú estás loca, ¿no? Y la gente pensaba que no había personas con problemas de salud mental y menos en zonas tan rurales, ¿no? Entonces, de un estudio hecho con la Universidad de Valencia, donde se constata que efectivamente hay muchas personas que tienen problemas de salud mental, tenemos en Valencia solo 4 crisoles ahora, con lo cual, imaginaos, la gente se tiene que trasladar desde Casinos hasta Valencia para poder recibir algo mínimo de atención. Y si ya tengo dificultades para salir de casa, pues imaginaos coger un autobús y bajarme a Valencia, ¿no? Y este es un poco el por qué nace el programa. Queremos acercar, o la presidenta, la Mancomunitat quería acercar la salud mental y que las personas con problemas de salud mental tuvieran un espacio donde poder acudir diariamente a rehabilitarse y sobre todo a relacionarse. Ahora ya me da miedo utilizar la palabra autonomía, ¿vale? En 2019 ponemos en marcha 2 municipios, Bétera y Vilamarchant, y a medida que van confiando en nosotros las unidades de salud mental y los servicios sociales, se va ampliando la red y abrimos 2 más en la Pobla de Valbona y en Ribarroja. En 2023 abrimos el centro en Marines y en 2024 recientemente abrimos el de La Liana. Tenemos a un total de 100 personas aproximadamente con diagnóstico de trastorno mental grave, sufrimiento psicótico, que acuden casi diariamente a nuestros 6 centros. El cupo máximo es de 14 personas en cada uno de estos centros y acuden todos los días de lunes a viernes a hacer actividades de todo tipo, desde rehabilitadoras, ocupacionales, terapéuticas o de ocio, ¿vale? Y el equipo está conformado por personal, por psicólogas y por integradores o integradoras sociales.
Cuando empezamos a andar, cuando empezamos a construir Prisma, porque básicamente lo construimos nosotras, llegó un momento en el que dijimos, venimos de los manicomios, nos vamos a nuestras casas. De nuestras casas el objetivo era salir a la calle y dijimos, ¿y por qué no nos vamos también a la montaña? Porque quedarnos solos en la plaza nos parecía poco. Y tuve la suerte de cotillear, soy muy cotilla en redes sociales, y yo veía a Terapia a través de la Aventura y decía, hostia, esto me casa, esto me cuadra. Soy terapeuta Gestalt, con lo cual todo lo que sea experimentar y vivenciar a mí me enamoraba, y ese es un poco el motivo por el cual empezamos a poner el ojo en hacer terapia a través de la Aventura en nuestro centro, en nuestros programas. Sé que suena curioso, pero somos una entidad pública que viene financiada principalmente por dinero público, pero si nosotros en 2019 les decimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de terapia a través de la Aventura a nuestros alcaldes? Igual nos hubiesen llamado locos. Entonces tuvimos que ver de qué manera poder financiar un proyecto de este tipo. Y encontramos la suerte a través de Diputación, porque al no ser una ONG no contamos con muchas ayudas y subvenciones, no podemos optar, pero a través de Diputación vimos de qué manera poder conformar el proyecto. Y en 2019 empezamos a trabajar con Terapia a través de la Aventura, con Terapia Aventura, para poder llevarlo a la práctica, porque no sabíamos si a nuestras personas, a nuestro colectivo, les podría encajar y le podría ser beneficioso. Lo diseñamos, lo bordamos, lo pedimos y llega la pandemia mundial 2020, todo el mundo encerrado en sus casas. Y dijimos, pues la aventura va a ser esta, ¿no? Pero empezamos a salir y ahí es donde empezamos a buscar el lugar seguro en las montañas, paradójicamente, ¿no? Esta es nuestra trilogía de proyectos. Alex, ahí los tienes. Aventúrate, Aventúrate 2 y Aventúrate 3. Súper originales, pero queríamos que siguieran este progreso, ¿no? Esos son los 3 carteles de los 3 años consecutivos que realizamos estos proyectos. Mirad, ahí tenéis la hoja de ruta, donde en el primer año lo que hicimos fue focalizarnos en el cuerpo y en el vértigo, la toma de conciencia y la exposición física. En el segundo año queríamos evolucionar y aquí introdujimos a las familias, no solo a las personas usuarias. Y el último, trabajamos el apego seguro, la regulación y el vínculo. Y ahora os contaré un poquito de cada uno de estos trabajos. En 2020, lo dicho, salíamos del confinamiento, era septiembre, si no recuerdo mal, y pasábamos de volver a encerrarnos, personas con trastorno mental grave en sus casas, habíamos perdido todos los hábitos que habíamos trabajado, todo lo que habíamos hecho, los objetivos que ellos se habían propuesto se anularon, pero esto no resultó para nosotros un problema, porque les tendimos la mano junto con Terapia a través de la Aventura, que fueron nuestros coterapeutas, y gracias a esto hicimos una serie de actividades, primeramente en nuestros centros, y luego hicimos una serie de actividades donde la más chula fue sobre todo una excursión a los puentes colgantes de Chulilla. Claro, si habéis trabajado con salud mental grave, imaginaos proyectar, cruzar un puente, andar. Para alguna gente el reto era coger un autobús y prepararse una mochila, o prepararse el bocadillo para comer ese día en la mochila, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia súper bonita, y terminamos ese año con una jornada de pernocta en Iàtova, donde pudimos irnos y pasar la primera vez una noche de convivencia. Imaginaos lo que dormimos, ¿no? Ya os lo podéis imaginar. No, pero fue preciosa y luego, si me da tiempo, os contaré algunas anécdotas. El segundo año hicimos, entre otras de las actividades en el centro, las salidas más importantes o los hitos más importantes fue trabajar con el slackline en Garbí, en Sierra Calderona, que para nosotros era un paraje de casa. Ellos subidos, manteniendo el equilibrio y sujetados y apoyados por otros compañeros, ¿no? Luego también hicimos salida a la ruta de los Molinos al Borache, con una jornada con tiro al arco. Y por último hicimos una jornada muy bonita, no pasamos la noche, gracias a Dios,
Pero hicimos una jornada a la que invitamos a las familias para que las familias también pudieran experienciar la terapia a través de la aventura. Y el último año fue el año en el que estuvimos con la compañera Naza en Acabael y le estuvimos en el mar, porque además los usuarios, muchos de ellos decían que tenían pánico a ir al agua y pensamos, ¿por qué no vamos al agua? Y hicieron un ejercicio súper bonito en una tabla donde ellos se subían y donde experimentaban parte de un estrés para poder aprender de eso, ¿no? Ahí tenéis la evolución de los tres... Ah, bueno, perdonad, algo también importante. Ese tercer año también terminamos con una pernocta. Nos fuimos a Benaguasil, allí a un sitio, a un centro, a una mesía, donde además aprovechamos para trabajar también la autonomía en casa, el prepararse la mochila, el coger por primera vez el transporte público, el metro, el llegar del metro a la masía, el cocinar. Aquella noche hicimos una barbacoa que tuvieron que cocinar ellos, nos dividimos por grupos. La verdad es que fue una experiencia preciosa y que ahora podréis ver un poco en imágenes, ¿no? Por no pararme mucho más, sí que os contaré que, la inmensa mayoría son personas que tienden a expresar muy poco, ¿no? Sabéis que como parte muchas veces de la sintomatología negativa, pues no suelen expresar mucho, y la pregunta era de oye, ¿qué tal está resultando la experiencia? Y para muchos, el 90% valoraban muy positivamente este proyecto, el haber hecho este tipo de salidas, ¿no? El impacto fue brutal, y además porque en ese momento, durante esos 3 años, algo que tampoco se contaba es que a medida que se cumplen ciertos objetivos, hay personas que entran en Prisma y luego abandonan, con lo cual algo que nos ayudó mucho durante el proyecto y trabajar a través de la terapia de la aventura fue la cohesión grupal y el buscar apoyos, ¿no? Y el manejo del estrés, que para nosotros y para nosotras fue vital, porque ayudó mucho a fortalecer el grupo y forjar un sentimiento de pertenencia, que eso para nosotras es un hito espectacular, porque sabéis que muchos y muchas tienen traumas relacionales importantes, con lo cual el hecho de que puedan preguntarse, oye, ¿cómo estás? O necesitas ayuda, para nosotros terapéuticamente ya era un éxito. Terapia Aventura pasó, pero cambió la estructura del ADN y preparando la presentación me he dado cuenta que conectar con la terapia nos permitió el introducir muchas más actividades de tipo terapéutico en la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo talleres de senderismo semanales. Nos reunimos también en todas las rutas posibles saludables a través de los municipios, a hacer jornadas deportivas, por ejemplo, en los parques, e incluso también hacemos talleres de plugging, de senderismo y recogida, para que las personas se sientan fortalecidas y que repercuten. Cuando contabas, Naza, lo tuyo, me venían algunas imágenes de ¿y por esto no nos pagan? Que muchas veces nos toca trabajar y decir, estamos aportando, ¿no? Y esto es lo terapéutico, ¿no? Yo no lo pienso hacer. Esto ya hay gente que lo cobra. Yo decía, bueno, como anécdota, ¿no? Estamos en Camp de Túria y tenemos a nuestra mano sitios tan espectaculares como Porta Celi, el río Túria, que lo tenemos a mano, el Parque de San Vicente de Llíria, que son recursos que utilizamos muy frecuentemente para poder salir, desconectar y conectarnos, ¿no? ¿Y cómo voy de tiempo? 2 minutos. Es justo el tiempo para el vídeo, ¿vale? Os voy a poner un vídeo súper original, yo también, donde quería contar experiencias, pero hace 6 años de esto, y la persona que estaba muy ofrecida no se atrevía hoy a estar conmigo, pero sí que
sí que ha querido estar de cierto modo presente y contaros la experiencia. Lo que he hecho ha sido un vídeo de recopilación de estos 3 años de andadura con Terapia Aventura, donde vais a poder escuchar a Ramonchu, que es nuestro prismeño, que es así como nos llamamos la familia, los que conformamos el programa Prisma, que os va a contar un poco cómo fue su experiencia y además vosotros podéis verlo mucho más cerca. Lo que supuso. ¿No se ve? ¿Qué tal si cierro? Vale. ¿Ahora? Ahora. Bueno, veréis a gente conocida por aquí, ¿vale? Antes de venir aquí, mi mundo se había hecho muy pequeño. Cuando tienes un diagnóstico de salud mental, a veces sientes que llevas una mochila invisible. Una que pesa tanto, que se te olvida cómo caminar sin mirar al suelo. Y de repente, un día nos dijeron que salíamos, que íbamos a cambiar las 4 paredes por la montaña. Al principio daba miedo. Recuerdo el vértigo en aquellos puentes de madera. Recuerdo la inestabilidad bajo mis pies, intentando no caerme. Había actividades que me generaban desconfianza, como ir con los ojos tapados. Pero entonces pasó algo. Sentí una mano. Escuché la voz de un compañero guiándome y empecé a confiar. Descubrí que si yo me caía al agua, había alguien para ayudarme a subir. Y que yo también podía ser la red de otra persona. Aventúrate no fue solo ir de excursión, fue hacer cosas con valentía. Con los caballos aprendí a respirar, a calmarme sin necesidad de usar las palabras. Y cuando dormimos fuera, lejos de casa, me di cuenta de lo mucho que podía hacer por mí mismo. Me quitaron mucho miedo. Pero creo que el momento más bonito fue cuando vinieron nuestra familia. Siempre están ahí acostumbrados a cuidarnos y a preocuparse. Ese día en el parque fuimos nosotros los que los enseñamos el camino. Fuimos nosotros los expertos. Hoy, cuando tengo un día oscuro o me siento perdido, cierro los ojos, vuelvo a ese bosque, vuelvo a respirar ese aire, mi mochila sigue ahí. Pero gracias a este grupo, ahora sé que soy lo bastante fuerte para llevarlo. Pues emocionante, toda una aventura. Gracias, Alex.
Bueno, vamos un poquito ajustados de tiempo. Nada nuevo. ¿Hacemos un par de preguntas? ¿Sí? Vamos a limitarlo a 2 preguntitas y ya luego, como vamos a tener un tiempo de network, pues ya podéis acercaros, ¿vale? Yo tengo algunas preparadas, pero igual sí... Ahí está. Bueno, hola. Agradecer a todas las ponencias, han sido súper inspiradoras y ha sido súper chulo porque han ido como por una línea en común, o sea, como que os habéis enriquecido las otras y ha sido súper mágico. Y quería hacer un poquito una pregunta abierta a todos y es dentro de este enfoque comunitario, ¿no? De intervención comunitaria, del hecho de realmente hacer una intervención que vea la realidad, ¿no? No esa idea que tú tienes como profesional o lo que te gustaría, no, cuál es la realidad de las personas con las que trabajamos, cómo es el sitio donde trabajamos, qué retos os encontráis en la práctica, ya sea, no sé, con la parte más política, con las personas, con cuáles son los retos que veis, ¿no? A la hora de intentar hacer estas prácticas tan chulas, ¿no? Y que inspiran tanto. Exacto, además tengo a Olga, que es concejala de un municipio, entonces esa pregunta es políticamente incorrecta, ¿vale? Es mi jefa y me acabo de enterar que estaba aquí. No, fuera de bromas. A ver, para nosotras, decirte que la salud mental hemos sido muy mimados y muy mimadas desde la Dana. La gente ha confiado muchísimo y la gente apostó por el proyecto. Las dificultades sobre todo vienen a nivel administrativo y técnico, ¿no? De hecho, fíjate, para nosotros y confeccionar este proyecto fue totalmente una aventura, porque era la primera vez que desde una administración, yo vengo de asociación, entonces llegué a esta administración y de repente ponerme a elaborar un proyecto, hablar con la interventora, secretaría, intervención, todo el follón administrativo, burocrático. De hecho, solo hay 3 ediciones, porque hacer la 4ª ya suponía a nivel de contratos algo que yo ya no estaba ni preparado, licitación, contratos menores, y ya dijimos, bueno, vamos a pararlo, porque nuestro deseo hubiese sido poder continuarlo. Para nosotros, como entidad pública, sobre todo los trámites y la falta de personal, que es bestial. Yo, Miriam, solo te voy a decir una cosa. Yo coordino 2 áreas. Ya está. Un poco en consonancia de lo que comenta Paco. Sacas el tiempo de debajo de las piedras, pero llega un momento en el que como ser humano también te cansas y también tienes que dejar de hacer. Entonces, en ese dejar de hacer, no hemos dejado de hacer, pero es cierto que la administración tiene sus propias normas que tú como profesional tienes una idea y y ahora, por ejemplo, con el Camina nos hemos encontrado con que ya no podemos hacer más contratos menores y ya tenemos que hacer una licitación pública. No tengo administrativo o administrativa porque la persona que estaba se fue y está vacante la plaza. Y el otro día me decía el coordinador, ¿cuándo te vas a poner con la licitación? ¿Querías decir algo? Sí, porque claro, su rol y el mío es diferente. Ella trabaja en el ayuntamiento y a mí me contratan, ¿no? Entonces es una visión un poco diferente. Y entonces, por un lado, yo siempre estoy agradecido como la gente confía en estos proyectos, porque también lo hacemos en Ontinyent o las escuelas de naturaleza o así. Pero claro, el futuro siempre es incierto y vivir así es complicado, ¿no? Y planificar, y inversión de material, muchas cosas, ¿no? Entonces, por un lado agradecido porque sé que en muchos sitios, o en la mayoría de sitios, este tipo de proyectos no se hacen. Entonces, cuando el ayuntamiento confía, pues es, jolín, gracias por apostar por esto, porque enseguida se ven los efectos positivos, pero el mañana siempre es incierto, ¿no? Y eso es muy duro.
Bueno, yo en la línea de lo que comenta Marcos, para nosotros como entidad privada, como ONG, lo difícil es encontrar la financiación y claro, que sea una financiación que perdure, ¿no? Entonces vas como a años y a años que no sabes ese año, ¿no? Ese proyecto que has presentado, de los 30 que has presentado, cuál va a llegar, ¿no? Entonces ese es el mayor desafío que nosotras nos encontramos. Claro. Por alusión, primero, bueno, dar las gracias por toda la jornada. Y sí que es verdad, yo creo que en Mancomunidad Caldeturia la salud mental, lo que es el Prisma, ha sido prioritario desde siempre. Yo soy una defensora, porque además llevo también servicios sociales, igualdad y así. Servicios sociales, creo que somos el pariente pobre. Porque es verdad, porque a nivel de, no sé si hay trabajadoras sociales, no sé. Entonces las trabajadoras sociales muchas veces se tiran de los pelos porque no pueden no pueden gestionar, nos faltan residencias, nos faltan muchas cosas. Entonces a veces pues es administración, pero ya a más altos que un ayuntamiento y más un ayuntamiento pequeñito como por ejemplo Locao, Marines, los que formamos parte de la Manco. Pero bueno, yo a Paco con Prisma, genial. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte. Son las 5:20, o sea que vamos a ir ajustando tiempos. Muchas gracias a los tres, a los cuatro.